Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Vamos a esperar a que la gente se vaya conectando y damos lugar al cuarto directo de Live Zen, en el que hablamos de crecimiento personal, desarrollo espiritual, despertar. Y hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos a una invitada de excepción, ¿vale? Que es Nuria Casademón. Hoy vamos a hablar del lenguaje del alma. Vale, vamos a dar entrada. Hola Sandra, hola Inma, buenas tardes. Bueno, vamos a dar la conexión a Nuria. Buenas noches, Inma. Y vamos a hablar del lenguaje del alma con Nuria Casademón. Esos mensajes que nos manda nuestro interior y que a veces no sabemos interpretar, y lo vamos a hablar con ella. A ver, Nuria, si te conectas. Vamos a ver. Vamos a ver si te conecta Nuria, si te conectas. Ahora sí. Vale, no te veo, pero sé que estás ahí. Ah, ¿no me ves? Porque me pone que... No, bueno, Ya, suele ocurrir. No es la primera vez. ya empezamos. Bueno, pero estamos ahí. Bueno, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy te va todo? bien. ¿Y tú? Muy Bien, bien, muy bien. bien. Buenas tardes a todo el mundo. Ya veo que la gente se va conectando. Vamos saludando a toda la gente que está por aquí. Sí, cada vez somos más, sí. Pues nada, Sí, a ver si te escucho bien porque yo ya he ¿me entrado oyes? ¿Me oyes y te bien? estaba, sí, te estaba oyendo. Últimamente está haciendo oscilaciones el sonido Sí, se en los escucha un poco directos de raro. Instagram. Ujú. Y parece como voz de ultratumba. Parece como se... Sí, sí, yo no sé si alguien se ha fijado en esto, pero bueno, yo sí. Bueno, yo no te veo, pero sé que estás ahí porque me da que estás conectada. Bueno, Sí, pues estoy aquí. hoy tenemos un tema muy interesante, que es el lenguaje del alma, que es ese lenguaje que a veces no entendemos, no comprendemos, no somos conscientes de ello, pero que nos da nuestro interior, vamos a llamarlo así, nuestra Sí. esencia, que bueno, que en muchas culturas lo llamamos alma. Y vamos a hablar contigo, Nuria, que tú y yo sé que sois muchas cosas. Vamos a hablar del No, lenguaje del alma, ¿vale? yo, ¿Qué es para ti, yo- Nuria, qué es para ti el alma? no, ¿Cómo el definirías alma, el alma? Sí, sí, el alma es el vehículo del espíritu. el vehículo del espíritu. Vale. Y ¿Y el, qué es el es- espíritu? y el espíritu es nuestra parte divina, es nuestro fractal, esta porción que tenemos todos de Dios, de la fuente, de la conciencia universal y de todo esto. Y luego tenemos el vehículo físico, que es el cuerpo. Es Ajá. decir, esto para resumirlo y compactarlo, eh, espíritu está en el centro, el alma es el recubrimiento y el cuerpo es el recubrimiento físico. Esto, para que nos entendamos, voy a Ujú. poner un ejemplo que lo Sí, vamos a entender todos. Y voy a usar una carta de tarot. Aquí, vale. aquí lo tenemos. Mira, Ujú. el cuerpo es la lámina en sí, entera. El alma es la mandorla. Y el espíritu es el ser que está dentro. El espíritu es la chispa divina que todos llevamos, que todos sabemos que tenemos algo, porque intuitivamente lo estamos captando siempre, siempre sabemos que hay algo de conexión. Lo que pasa que hemos perdido este tipo de conexión, aunque el alma siempre va insistiendo Ujú. en que estamos ahí, en que hay algo ahí que nos está hablando. Mira, dice Jess Energía que si lo puedes repetir, Sí, por mira, favor. el espíritu, el espíritu es la chispa divina y es el envoltorio, perdón, es la chispa divina. A ver, que voy
voy a retomarlo. El alma, sí, Sí. el alma es el vehículo del espíritu. Ujú. El vehículo del espíritu. Es la mandorla. ¿Vale? Esto es el alma. El espíritu, que está en el centro, es la chispa divina. Y la carta es el cuerpo. La carta en sí es todo el cuerpo humano, el cuerpo que somos. Entonces, nosotros, el espíritu es la chispa divina, está en el centro. El alma es la que decide venir aquí, a esta densidad, y decide reencarnar. Es la porta, y es el alma la que porta el espíritu. Y la carta es nuestro cuerpo físico, con todos, fíjate, con todos los elementos. ¿Eh? Lo tenemos todo. Has hecho, has hecho un ejemplo asombroso. Bueno, Asombroso. Muy interesante, yo muy interesante. llegué a esta conclusión cuando supe entender, porque hay mucha confusión en entender lo que es espíritu de lo que es alma. Entonces, lo hablamos. A mí no me gusta mucho clasificar, pero entiendo que se tiene que clasificar para poder ordenarnos las ideas. Entonces, para ordenarme, hice toda esta reflexión y entonces empecé a entender cómo funciona todo esto. Esto es mi forma de captarlo, ¿eh? Yo Me soy parece muy aprendiz interesante. de todo. Me parece muy interesante. Luego una pregunta, Nuria, no sé si te meto en un compromiso, una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Que es, A ver, ¿cómo entiendes tú el concepto de la espiritualidad? sí, el concepto de la espiritualidad yo lo entiendo como este concepto de perseguir esta conexión que tenemos intuitivamente y de forma constante a lo largo de nuestra vida, porque siempre tenemos esta voz que nos guía y que nos va dirigiendo. Las personas que son muy sensibles, pues este concepto lo tienen mucho más acusado. Hay personas que no, pero esto no significa, por ejemplo, hablando de alma, que el alma esté operando a niveles que son impalpables a nivel terrenal, porque ya sabemos que el 95% de los actos que tenemos son subconscientes, es decir, que no tenemos ningún tipo de conciencia en el 95% de los actos que hacemos. Solamente tenemos el dominio del 5%. Imagínate cómo estamos operando. Por la noche, cuando nos vamos a dormir, no sabes cómo está operando tu alma. No lo sabemos. Entonces nosotros somos un receptáculo de información constante. Constantemente estamos recibiendo información. Es una información muy sutil, que además pasa por los 7 cuerpos que somos, porque tenemos, además del cuerpo físico, tenemos unos cuerpos energéticos, que está, claro, está el cuerpo físico, el doble etérico, luego tenemos 2 cuerpos mentales, el inferior y el superior, luego tenemos el cuerpo causal y luego tenemos el cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual es el espíritu, es la fuente, es la porción de la fuente divina, y es lo que llamamos yo superior, y es lo que nos conecta con la fuente. Y un dato muy importante, es la base de la intuición. Entonces, estos cuerpos están continuamente interactuando, se están enviando información y pasan pues por ciertos procesos, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo astral es el cuerpo astral o el cuerpo emocional es donde se está movilizando siempre, ya lo dice su nombre, todas las emociones, todas las sensaciones, todas las pasiones, y es donde se generan las enfermedades. Luego están los 2 cuerpos mentales, el inferior y el superior, y el inferior es el que opera automáticamente siempre con el astral o emocional. Este siempre está con una conexión, y es el cuerpo mental inferior es el que nos emite siempre los juicios, es el que está procesando, el que está pensando, es el que ordena todas estas estructuras, las estructuras mentales que tenemos y todo esto. Aquí sí, explico hasta aquí, luego voy a continuar, pero parándonos aquí, Sí. lo que nos podemos fijar es que esta interactuación es la que tenemos siempre, son estas batallas mentales que tenemos.
es donde reside esta batalla mental, que estás tú, que si tengo que hacer esto, que si estoy pensando en que tenía que haber hecho esto o que si tengo que hacer lo otro. Constantemente está el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior, están en una interconexión fija, constante. Luego pasamos al mental superior, que está por encima, y este es el enlace entre la mente y las emociones y lo que viene después, que es el cuerpo causal, que es donde están. En el cuerpo causal está donde tenemos registrado las experiencias de evolución, y por lo tanto las experiencias de evolución es donde está nuestro karma, las vidas que hemos vivido, lo que hemos pasado, todas nuestras experiencias. Y luego tendríamos el cuerpo espiritual, que es lo que estaba comentando, que es donde reside el espíritu, la fracción esta que llevamos todos dentro, que es la luz que en realidad somos. Y a raíz de esto, hoy he encontrado una cita en un libro, luego, a ver, y me ha parecido muy interesante porque, digo, esto se unifica mucho con lo que vamos a hablar hoy sobre el lenguaje del alma. Dice, en los tiempos antiguos el espíritu humano se consideraba algo profundo, peligroso e imprevisible, precisamente porque se lo concebía como la presencia de lo divino en nuestro interior. Es decir, fijaros que lo que estamos buscando permanentemente y de generaciones, esta conexión viene de muy lejos. Es decir, que nosotros ya sabemos que tenemos esta luz y estamos buscando esta conexión. Estamos buscando entender cómo conectar con el alma y Pero cómo aprender a operar con ella. Dime. Pero yo creo que eso nació en el momento, pienso yo, bueno, en una lejana época paleolítica. Esto una vez que lo mencionó Félix Rodríguez de la Fuente. Mm. Él mencionó que cuando el ser humano empezó a ser consciente de su propia existencia, fue cuando se empezó a dar cuenta de que había un nexo de unión con algo que lo había creado, que no sabía cómo definirlo. Y bueno, unos lo han definido como Dios. Bueno, luego cada cultura, dentro de su contexto social y digamos, histórico, le ha puesto un nombre. Unos lo llaman Dios, otros lo llaman la fuente, otros lo llaman lo que sea. Sí. Y luego hay una comparación que me gusta mucho, que es la comparación del agua, ¿no? Que es como decir, todos somos agua en un inmenso océano. O sea, somos como gotitas que tenemos todos los componentes de ese océano, somos ese océano, o sea, somos lo que compone ese océano sin llegar a ser ese océano. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, esto se parece mucho. También hace un par de días que asocié este concepto con el mercurio de los termómetros antiguos, los que usábamos nosotros de pequeños. Que son bolas que se separan y luego se unen. Y luego ¿no? se unen. Y luego se unen, es decir, fíjate que siempre estamos buscando, y además inconscientemente, como comentaba, estamos buscando esta conexión con la fuente, porque sabemos que está ahí. Claro, que venimos, también tenemos que ver el contexto global de dónde venimos y cómo hemos avanzado, porque no es lo mismo ahora que está la gente en el mundo occidental está viviendo ya más de 100 años. Hay personas, hoy por ejemplo hay una mujer que cumple 117 años, que es española, sí, récord Guinness del mundo. Casi nada. Sí, 117 años y no tiene nada. Y claro, esto al ir evolucionando nos permite tener más tiempo para pensar en qué nos está ocurriendo dentro, en buscar este tipo de conexión. Tenemos más evolución. Mira, aquí dice Jessie, entonces de acuerdo a lo que tú dices, es que todos somos pequeños dioses. Claro, porque todos formamos parte de la fuente divina. Somos una
porción de la fuente divina. Y por eso, claro que somos pequeños Claro, dioses, llevamos una lo que parte pasa es que de él. estamos muy capados a nivel To- social, a nivel... Nos han totalmente. capado. Son muchas generaciones que nos han hecho que somos, ¿cómo, cómo explicaría yo? Como subordinados a algo. Es que, Sí, porque por eso te he preguntado antes, Nuria, lo del tema de la espiritualidad, ¿no? Que cómo se vive la espiritualidad. Y es que, claro, hemos pasado, yo lo entiendo así, ¿vale? mm, Pues yo he leído mucho, me gusta mm, mucho esto. Yo creo que hemos pasado del hombre paleolítico que estaba en las cavernas, que mm, cazaba, que colectaba, que estaba en conexión con la naturaleza, tenía una conexión muy profunda mm, con la naturaleza. Ellos se sentían parte de la naturaleza y no se creían superiores, sino eran parte. Hemos pasado de eso a que hemos ido evolucionando, independientemente del contexto histórico y social, pero creo que la evolución ha sido muy paralela, o sea, muy parecida en todos lugares del mundo, o casi todos, en que al final esa espiritualidad, vamos a llamarlo así, como esa conexión con esa parte más profunda nuestra, con ese todo, con ese universo, con ese mundo, con ese Dios, llámalo como queramos, ¿no? Como que esa conexión se la hemos dejado socialmente a una élite que han dicho nosotros tenemos, digamos, el poder o la llave para conectarnos con eso. Entonces, como que nos hemos ido subordinando. No sé si explico, sí, Nuria, lo que te quiero decir. sí, sí, O sea, que, como sí. que esa espiritualidad la hemos dejado de monopolizar cada uno de nosotros a que lo ha monopolizado alguien y alguien te ha dicho lo que tú eres realmente. Y ahora Sí, parece que hay un porque despertar. Por eso le damos ahora, en esta nueva era, le damos despertar espiritual. Estamos volviendo a despertar, yo creo que volviendo a recuperar esa espiritualidad individual y esa, bueno, esa potencia que todos tenemos, que nos han dicho que no tenemos, pero que realmente tenemos. sí, Yo no entiendo así, efectivamente. no sé si tú me entiendes lo Sí, que te quiero decir. sí. A ver, basándome, bueno, en lo que estábamos hablando Sí, históricamente, sí. lo que sucede aquí es que primero, claro, vivíamos instintivamente, pero este instinto ya había cierta conexión, porque ya se sabe que en la prehistoria ya había los primeros rituales. Bueno, esto va pasando la historia, se crean bueno, en fin. Vamos a llegar ahora, porque si no nos abarcaría esto mucho tiempo. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque claro, podemos pasar, mira, yo creo que desde la revolución industrial hasta ahora, yo creo que no hemos dejado de ser esclavos, seguimos siendo esclavos, lo seguimos siendo de otra manera, desde otra visión, pero lo seguimos siendo, y esto forma parte de lo que estabas diciendo tú. Es decir, que hay algo que controla. Y una cosa muy importante, estamos viviendo en la superficie y se continúa viviendo mucha de esta parte en la superficie. Falta ese punto de profundización, de entrar, de ir a reflexionar hacia adentro para este descubrimiento de lo que somos en realidad. Entonces, claro, ahora sí que hay un boom, pero como todo, es un arma de doble filo, porque este boom que hay, fíjate que ahora voy a hacer un paréntesis aquí y te voy a contar una cosa que te va a gustar mucho. Cuenta, 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 cuéntame. He estado mirando últimamente programas de televisión de los Ujú. 80 y 90 con Jiménez del Oso, con Sánchez Dragó, bueno, aquello Grandes que maestros. André Malví, sí, bueno, una pasada, una pasada. Y tú te das cuenta, si tú te fijas bien, que tenemos lo mismo que sucedía en aquel momento, a veces nos parece que hemos avanzado, pero cuando tú das un repaso a todos estos programas, te das cuenta que estamos ahí en el mismo lugar. Lo único que ha pasado es que hemos avanzado tecnológicamente, hay una interconexión mucho más cercana, nos estamos comunicando tú y yo a través de un teléfono. ¿Quién nos lo tenía que decir en los años 80, 90? Era ciencia ¿No? Y ficción, era esto, ciencia ficción. claro, claro, esto nos hace acercar, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que cuando tú ves este tipo de programas no difiere mucho de la realidad que estamos viviendo. Lo único que difiere es que la revolución tecnológica
ha hecho que nos acerquemos mucho más. Y esto, lo que yo creo que va a ir sucediendo poco a poco es que se va a ir depurando, todas las personas van a ir encontrando el flujo para encontrar esta conexión y saber qué elegir, sobre todo no quedándose en la superficie, sino yendo hacia el interior, porque la salida está dentro, no está fuera. La salida está dentro. Buena frase. La salida está La dentro. salida está dentro, no está No, fuera. pero es una combinación de palabras muy chula. La salida está dentro. Está Qué bueno. dentro. La salida está dentro, porque fuera ves todo cómo está funcionando, ves perdón, ves el teatro que tenemos, que estamos viviendo, y tú cuando te paras a pensar un poco en este diálogo interno, cuando le haces un poco de caso a tu voz interna, tienes que empezar a cuestionarte cosas. ¿Qué está pasando aquí? Luego tienes que empezar a cuestionarte las emociones con las que tú estás conviviendo y que convives a diario. Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Nuria, con esto? Porque yo, por ejemplo, cuando hago mis talleres de meditación y mis cositas, ¿no? Me llama mucho la atención de que nuestro foco de atención está siempre fuera. El problema es que está siempre fuera. ¿Te das cuenta? Eh, y, y hay gente que le cuesta mirar hacia adentro. No sé si le Mm, cuesta porque le da miedo lo que puedan encontrar, mm. porque no nos engañemos, ¿no? Tenemos nuestras luces, nuestras sombras, como dirían los sabios, ¿no? Y muchas veces es como que lo de fuera lo conocemos, nos hemos criado en fuera y sea malo o bueno, estamos como en una zona de confort. Y decir, no buscar respuestas dentro, y es un poco lo que tú has dicho al principio, que es buenísimo eso, ¿no? Es cuando entramos en conflicto. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, yo llamo incoherencia, que es cuando tú sientes una cosa que a lo mejor muchas veces nuestras emociones son parte de, no, son como pequeñas, ¿cómo diría yo? Mensajitos que nos Mm. dice nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿no? Ese lenguaje el que estamos hablando, pero nuestra razón, que se basa en lo que hay fuera, nos dice, no, esto no puede ser, esto es una casualidad, esto es una coincidencia, esto son tonterías. Y ahí entro un poco en el tema de las corazonadas, en el tema de los pálpitos, en el tema de cuando nos pasa algo y decimos, y nuestra razón muchas veces nos capa. No sé si explico a dónde quiero llegar Sí, con todo esto, sí, ¿no? sí, porque la mente, le hemos dado un poder a la mente Demasiado poder, impresionante. La demasiado poder. mente, Somos muy sí, mentales. muy mentales, estamos todo el día operando desde la mente, opera Ujú. la razón, entonces no filtramos hacia el corazón. Y aquí tenemos un problema, porque la mente es la que crea todas las realidades que queremos y las realidades fantásticas también las crea la mente. Y esto es un terreno que es peligroso, porque peligroso en el buen sentido, ¿no? No vamos ahora a montar ningún pollo, ¿no? Pero me refiero a que es peligroso porque, claro, tenemos que ser razonables con lo que nos está ocurriendo y esto no queremos serlo. Lo que dices tú, la zona de confort. La zona de confort es vivir en el lado bonito de la vida y no querer afrontar las propias sombras, los propios miedos. Para superar cosas tienes que mirar lo que te sucede, te tienes que poner delante del espejo y decir, a ver, ¿qué te está pasando? Y hacer un cuestionario a esa emoción que te está ocurriendo. ¿Por qué apareces? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Qué me está provocando esta emoción? Entonces, a partir de aquí, lo que haces automáticamente es, fíjate lo que te voy a comentar, automáticamente la mente la rebajas el poder de la mente y estás poniendo la luz de tu corazón en esa emoción. Y por lo tanto lo que haces es abrir todo eso y la sombra se elimina. Pero esto es un proceso que es un proceso de aprendizaje constante, de autoobservación constante, de estar Pero, en constante observación contigo y este diálogo interno que tienes que tener para ir evolucionando. pero mira, estoy de acuerdo contigo, pero también hay una cosa, en una ocasión, estoy recordando ahora, no sé si creo que no me equivoco, en una ocasión Sánchez Dragó dijo una entrevista que me gustó mucho, que decía que el hombre, vamos a hablar de la humanidad occidental, Sí,
sí. actual, bueno, actual, Mm. yo creo que esto lo dijo el hombre este hace 15 o 20 años, ¿no? Dijo que vivíamos anestesiados. Sí, ¿Y qué totalmente. quiere decir eso? Quiere decir que nuestra razón, que es un poco nuestra mente más lógica, lo que hace es que ha creado un sistema, porque hay una cosa que no nos gusta, en general, y ya lo decía Buda, ¿no? Mm, Eh, no nos gusta sufrir. no. Entonces, como no nos gusta sufrir, no nos gusta pasarlo mal, creamos, o no, con nuestra conciencia lo que crea, es, digamos, una especie como de acto defensivo. Y Sí, ese acto defensivo es todo aquello que viene a mí, que me hace daño, lo alejo de mí, no lo quiero, no quiero saber nada de él. Y curiosamente Buda y las filosofías orientales, el budismo, sobre todo el zen, el mm, zazen, el mikio, lo que te dice mucho es, la única manera de vencer tu dolor es aceptándolo y enfrentándote a él. Que es un poco lo que tú has dicho. El momento que tú te enfrentas a ese dolor, a esa sombra desaparece porque le has quitado el poder. Si por el contrario tú huyes y te pones esa anestesia que decía este hombre, y yo creo que lo que pasa es eso, ¿no? Muchas veces cuando hablas de la gente, como dices tú, mírate en espejo, obsérvate, qué sientes. Pero claro, decir a una persona que está sintiéndolo mal, que está sufriendo, decirle, métete en tu dolor y en tu sufrimiento, te dice, tío, ¿qué pasa? Que eres masoca, porque lo entienden así. No sé si me explico lo que te quiero decir, sí, porque sí. van Pero desde la esto, mente. sí, van desde la mente, pero esto forma parte de lo que tú estabas diciendo, Ujú. de el punto que hemos llegado, lo que estabas comentando de la élite. Es decir, no, Sánchez Dragó tenía razón, estamos totalmente anestesiados, pero es que además ya conviene que lo estemos, porque somos más manipulables. Claro, porque está razonando la mente, no el corazón, el alma no se activa, lo tenemos ahí encerrado, sabemos que está, pero no aceptamos que la vida son emociones desde que nacemos hasta que nos vamos. Fíjate lo poco que se habla de la muerte, cómo vivimos de espaldas a la muerte. No estoy hablando de que ahora hay una corriente que habla de las experiencias cercanas a la muerte y todo este tipo de cosas. Es esta corriente que, por suerte, está ahora y se está reavivando, pero vivimos de espaldas a la muerte, vivimos de espaldas a lo negativo. Queremos siempre vivir en la fantasía. Entonces esto es ser poco realista, porque la vida no es esto. No, pero yo no creo que sea negativo, sino es todo aquello que nos hace sufrir, no negativo. No sé si Claro, me explico. La claro. muerte, porque la muerte no es negativo ni positivo, la muerte es un proceso. Vamos a Sí, verlo es un así. proceso, Es pero un si hablamos proceso. de la, sí, sí, pero si hablamos de la, si tenemos que verlo todo, en tener una visión global de todo, la muerte forma parte de la vida. Nosotros, Claro, es que es claro, parte de mi vida. claro. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sufrimiento, también vamos a lo mismo. ¿Cuánta gente no sufre porque se ha quedado viudo, se ha quedado viuda, porque se ha muerto el padre? Es sufrir. Y claro, y llegamos a este punto que no sabemos gestionar esa emoción. Cuando yo hablo del espejo, bueno, es metafórico, ¿no? Es un acto metafórico, verte delante del espejo, Pero pero lo te voy a puedes decir una hacer. cosa, hay varios trabajos de psicomagia que se utiliza el espejo para, Claro, para pero lo puedes hacer. interpretación. Es un símbolo muy Efectivamente. poderoso el espejo, Sí, muy sí, poderoso. sí, sí. O Porque sea, ves el otro tú. Ves el el otro famoso, tú. claro, el famoso cuento este cuando dice, o sea, la bruja mal, o sea, ¿cómo es? La madrastra malvada Sí, dice, espejito, espejito, ¿quién es la sí, más guapa? sí, Realmente a quién se lo está sí, preguntando. sí, Porque los sí, cuentos, los cuentos tienen todos los cuentos yo pienso que tienen un trasfondo muy potente, ¿no? ¿A quién se lo estás preguntando realmente? sí, 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 Y como eso muchas cosas. Bueno, sí. pero creo, yo no diría que nos estamos yendo del tema, pero bueno, del tema. Yo creo que, No, pero bueno, sí, ¿no? ¿Sabes? Porque es un tema es que creo que es un tema muy complejo el que estamos planteando, ¿no? Que es claro, el lenguaje es del que alma. Es Es que es que muy complejo. fíjate, el lenguaje del alma es este que te va avisando, el lenguaje del alma es súper sutil. Lo típico, que ahora voy a dar un dato bueno, pues que últimamente pues la gente también sigue esta corriente de las repeticiones de los números, las señales que nos llegan. Yo siempre digo que cualquier señal que te llega, que a ti te llame la atención,
atención es que eso es un mensaje. Porque cuando a ti te llama la atención es porque hay una conexión con tu alma, con el espíritu, con tu intuición, con tu yo superior. Aquello es un mensaje. Entonces tenemos que aprender a descifrarlo. En esto te voy a dar un ejemplo y me voy a basar Sí, en los sueños. sí, los No, sueños. no voy a entrar en sueños vívidos o no, esto lo vamos a dejar aparte, Eso es pero sí en la otro rollo. simbología de, Sí. sí, pero sí en la simbología de los sueños. Hay infinidad de libros con significados de la simbología de los sueños, diccionarios de simbología de los sueños. Muy bien. Tú fíjate que, por ejemplo, un día sueñas con mariposas y vas a coger un diccionario y tú mismo sabrás si ese significado es el correcto o no. ¿Por qué? Porque te habrás conectado. Esto es la intuición y esto es el lenguaje del alma. ¿Me Vale, explico? sí, sí, perfectamente. Ahora te voy a decir una cosa, para los que nos están escuchando, Nuria, eh, para ti, ¿cuáles son vamos a decir, los tres métodos o formas o maneras más directas y que más caso tenemos que hacer o más atención tenemos que prestar de esos lenguajes, esas pollitas que nos está mandando el alma? Para ti. Lo primero, lo más superficial es Tres. estar Tres. atento a estas señales. Atento a las señales. Directamente, Vale. ¿Qué es para ti una directamente. señal? ¿Qué es Sí, para ti una sí. señal, Nuria? Lo que te acabo de decir, es decir, por ejemplo, yo voy en coche y se me cruza un ciervo, porque Ajá, me pasa, sí. no pasa siempre, pero es una cosa que pasa, pues cruza un ciervo, ostras, y automáticamente sé que aquello es un mensaje. Si cruza de derecha a izquierda, si cruza de izquierda a derecha, a veces son tres ciervos, el número tres, es decir, ya está, ya estoy conectada y ya le he encontrado la explicación. Pero esto forma parte de la intuición. ¿Eh? Luego, el método para mí, para empezar a establecer este contacto y empezar a entender el alma, es la meditación, porque a través de la meditación es cuando en realidad estableces esta conexión. Aquí podríamos hablar del segundo método que podría ir incluido aquí, porque para mí es el proceso que a través de la meditación va surgiendo y es que vas estableciendo este contacto y, y tú vas sintiendo mucho más todo, incluso vas sintiendo tu cuerpo, porque cuando tú tienes esta conexión contigo, todo tu cuerpo, toda tu aura, puedes llegar a sentirla. Pero esto es un trabajo de ir hacia adentro y conocerte a ti. Es que no hay más, no hay más. Es decir, las distracciones que puedas tener fuera, está bien tener distracciones, pero ya te digo que la salida está dentro. No, pero mira, tú mira la frase que has escuchado, distracciones, distraer. Distracciones, distracciones. Lo de fuera es una distracción absoluta. Bueno, vamos a ver si alguien ha dejado una pregunta, si alguien quiere preguntar algo a Nuria sobre este tema, que me parece muy interesante y muy, muy complejo. Lo veo que abarca muchos temas, ¿no? Bueno, muchísimos, muchísimos, porque claro, el alma, claro, pues aquí se podría entrar en el tema kármico de las vidas que hemos pasado, de lo que llevamos, de las herencias kármicas que llevamos y que las tenemos aquí, de lo que heredamos de la familia. Bueno, es que hay mucho campo para correr aquí, muchísimo. Mucho campo para correr. Sí. Bueno, vamos a hacer alguna cuestión que te digan por aquí, alguna preguntita, a ver, vamos a ver si dicen algo, porque ya hemos pasado la mitad del programa. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. No me he enterado. Mira, Jessy Energía dices, yo creo que tenemos que ser capaces de mirarnos nuestras luces y nuestras sombras. Bueno, eso Sí, es lo que sí, hemos hablado, lo sí, que por hemos hablado supuesto. antes. Cuestionarte, sobre todo cuestionarte, yo qué sé, ¿por qué te da repelús algo? Y ir hacia adentro, cerrar los ojos y vas al corazón y dices, a ver, respóndeme, dime cómo, por qué me pasa esto, por qué, y pide señales. Aquí esto también es un método de comunicación con el alma. El alma es única, es irrepetible. Mira, hay un tema que voy a sacar que me gusta mucho,
y quiero saber tu opinión. A mí es A un tema ver, que desde hace mucho tiempo le da muchas vueltas, siempre, a ver. que son las sincronicidades. Sí, Esos famosos sí, sí. hechos que ocurren, no sé, el ejemplo, el ejemplo más común que le ocurre a mucha gente, y claro, todo el mundo dice, va, eso es una casualidad, ¿no? No, Que es el típico ejemplo de, a mí me pasa muchas veces, que es, de repente, no sé, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Desde pasear, o a lo mejor estoy trabajando, o estoy duchándome, cualquier cosa rutinaria, y de repente me viene el recuerdo de una persona en concreto. No sé el por qué. Me viene. Y luego, según viene ese recuerdo, a los 30 minutos, a la hora, tengo noticias de esa persona. Alguien me habla de mm, esa persona, incluso me llama a esa persona. mm, mm, Esto se llama sincronicidad. Bueno, esto ya Carlos sí, Jung sí, ya lo definió. Es el tema de cuando hay dos hechos que coinciden en un momento dado, en el tiempo y el lugar, pero que no tienen ningún tipo de conexión. Vamos a llamarlo conexión, vamos a llamarlo mm, normal desde el punto de vista científico. mm, Porque claro, que venga a mí la idea de una persona que a lo mejor hace mucho tiempo que no sé nada de ella y de repente me viene, que no sabes por qué te viene, mm, y a la media hora, a la hora o al ratito, alguien te habla de esa persona, o te llaman, o recibes un WhatsApp, y como eso yo creo que hay muchas. Yo creo que lo que pasa que a veces, como estamos tan distraídos, como has dicho tú, ¿no? Estamos tan ocupados haciendo cosas, como que lo dejamos pasar. Uy, ¿qué cosa me ha dado? Pues me ha dado por pensar en no sé quién. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? sí. O has dicho, uy, qué casualidad, ¿eh? ¿Qué me ha Mm, pasado esto? sí. Pero no sé quién dijo, es que no recuerdo bien, que la casualidad eh, era esa palabra que muchas personas utilizaban para definir aquello que no entendían, Sí, ¿vale? sí, sí, ¿Tú qué piensas de las sincronicidades? Que es un tema que a mí también se puede denominar como un lenguaje del alma. sí, ¿Qué? porque yo pienso que esto es una interconexión de frecuencias, Ajá, que la gente está conectada energéticamente eso y está claro. Está claro. claro, entonces aquí entraríamos en aquello que es impalpable, es la fuerza del pensamiento Ujú. y es impalpable, pero existe. También en constelaciones familiares, por ejemplo, qué interconexión tiene que haber eh, con familias que a lo mejor no se conocen y sin embargo cuando ves la constelación familiar ves toda la interconexión que hay ahí y existe. Luego se ha visto, por ejemplo, en animales en distintos continentes que establecen las mismas rutinas sin tener ningún tipo de contacto. Y estos son frecuencias. Estos son frecuencias, son ondas, son frecuencias vibratorias y llegan. Por lo tanto, con las sincronicidades es que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que necesitamos clasificar para ordenarnos la mente, para poner las cosas en su lugar. Bueno, Pero en realidad es lo mismo. pero porque somos mentales, necesitamos clasificar todo, Sí, ¿no? Pero lo que está sí, claro sí, es que eso, una sí, explicación hay seguro. Otra cosa es sí, que nuestra mente lo quiera entender. sí, Eso es como sí. todo. Otra cosa es que la Exacto, mente lo exacto, entienda. exacto. Esto es lo que te decía yo de los números repetidos, por ejemplo. De los números repetidos, vas viendo, o las horas, el 11-11, la gente, la cantidad de gente que yo he visto es que se me repite o me despierto a la misma hora y tal. Pues es por esto. Tú estás emitiendo una frecuencia porque somos antenas, fíjate lo que te digo, somos antenas y el alma forma parte de el espíritu, claro, como que está conectado, entonces estamos emitiendo. Es que no nos damos cuenta de por eso he querido explicar los cuerpos energéticos que tenemos. No nos damos cuenta de esto. Una cosa, Nuria, vamos a hablar bueno, de un tema que tú sabes mucho. Y yo también Uy, sé un poquito. uy, Que es yo el no tema, sé nada. sí, sí, bueno, tú sabes mucho, que es el tema del tarot. Pero ese contexto, ¿cómo diría yo? Esa versión del tarot que muy poca gente conoce, que es la versión del. Pues todo el mundo conoce la versión de la bruja Lola. Yo siempre La pongo el ejemplo de la bruja Lola, bruja Lola, no, es ¿vale? que ya no, es La nuestra típica, amiga, la bruja. la típica con su turbante ahí, con un sitio oscuro que Sí, te voy a echar la suerte, y te echa las cartas, eh, ¿no? Pero hay otra dimensión, y tú lo sabes bien, que se llama tarot evolutivo, que es mm, esos mensajes que están impregnados en las imágenes del tarot. Un mm, tarot que, como todos sabemos,
no sabemos, nadie sabe a ciencia No, cierta ni quién lo hizo, ni no. cuándo se hizo, ni cómo se hizo, ni por qué se hizo. Mm, Lo único que sí sabemos es que esas imágenes tienen una conexión con nuestro interior mm, bestial. Eso mm. es lo que sí sabemos. Ya Sí, lo dijo Jodorowsky, ¿no? sí, Con la psicomagia, que sí. como una misma carta con esa simbología tan poderosa nos emana ciertos recuerdos, nos evoca ciertas sensaciones, ciertas emociones. Mm. Eso también se podría denominar un lenguaje del alma. Sí, totalmente. Ujú. Es la evolución del alma. Por eso, cuando he hablado del espíritu, el alma y el cuerpo, he presentado la carta del mundo, porque aquí tenemos la totalidad de lo que realmente somos. Y entonces, las cartas anteriores, y con el loco, que ya sabemos que no tiene una No posición, tiene número. eh, no tiene un lugar ahí específico, forma parte de nosotros. Por eso ahí vemos las sombras estas que estábamos hablando antes y que nos cuesta entrar con ciertas cartas que cuando tú, y tú lo sabes muy bien esto, cuando tú enseñas esta carta, la del mundo, o enseñas la del sol, o la templanza, o el mago, la gente, oh, qué bien, pero cuando ven, depende de qué carta, les da miedo. Y Bueno, porque, hablamos no sé, de la... pero Claro, porque esa imagen es un mensaje del alma, digamos, y claro, nos está mm, evocando algo, nos está recordando algo. exacto, no quieren ver aquello, no quieren ser conscientes de aquello. Y lo que persigue en realidad el alma cuando venimos y reencarnamos aquí es ser conscientes, porque cuando somos conscientes de todo de lo que nos en la medida que podemos, ¿eh? Porque aquí esto no se trata de hacer una carrera ni de jugar unos Juegos Olímpicos, cada uno a su ritmo, ¿no? No vas a llegar primero, pero en la medida de lo posible, si lo que haces es tratar de interconectar y enfrentar estos miedos que, como estábamos hablando, las cartas del tarot nos salen reflejados, vas tomando esta conciencia y toda tu vida, el proceso de aprendizaje que estás en tu actual vida, en tu actual encarnación, te va a resultar mucho más, dijéramos, que vas a aprender la lección, vas a superar la prueba de esta vida de una forma más satisfactoria que si no te enfrentas a tus miedos. ¿Por qué? Porque los miedos que tú, vamos a ver, todo lo que tú te encuentras en la vida es para superar, son retos a superar. Entonces nos enfocamos en la claridad, pero cuando nos encontramos con situaciones que nos incomodan y las queremos evitar, aquello, cuando tú pones luz a aquello, y es lo que estábamos hablando hace un rato, cuando tú Ujú. pones luz y desaparece la sombra, aquel reto ya no vas a volverlo a repetir. Entonces, ¿qué vas haciendo? Acomodando a tu alma en el proceso kármico que estás viviendo. Entonces, cuando tú te vayas, cuando toque traspasar a otra vida, el tránsito va a ser mucho mejor y si tienes que volver, vas a volver con menos carga. Porque todo lo que tú tenías previsto hacer, lo habrás hecho. No sé si me he explicado. Sí, sí. No sé si la gente que nos está escuchando Bueno, os invito a que hagáis preguntas, ¿no? Que hagáis preguntas, si tenéis alguna cuestión, alguna duda, de todo lo que está diciendo Nuria. Yo lo que veo de Nuria que es muy profundo lo que estás diciendo. Es que es profundo, Muy profundo. Pues muy es, es es duro. que no, es que hago mucha introspección en ir hacia adentro, en estudiarme, en ver cómo funciona todo esto, dónde estamos metidos, para encontrarle un sentido. Porque en realidad, si continúo yo viviendo en la superficie, no me encuentro, no estoy cómoda, ¿no? Necesito encontrar el sentido a las cosas. Entonces, también para poder ayudar a la gente, si yo encuentro sentido a las cosas, puedo ayudar mucho mejor a poner más luz. A ver si alguna pregunta, nadie dice nada. Si No, tenéis alguna preguntita que queréis mencionar.
Es que la profundidad de las cosas, cuando intentas establecer esta conexión con el alma, fíjate, si ya tenemos el primer mensaje, si los mensajes que nos envía el alma son tan sutiles, quiere decir que requiere que tú hagas un trabajo profundo para entender estos mensajes, esta conexión. Porque si no te vas que... Y bueno, y llegar a la profundidad no llegas, evidentemente. Ya, pero ¿cómo se puede motivar a alguien a que haga esta introspección? Pregunto. Es que la pregunta Una es muy persona de la difícil. calle. Sí, es que la respuesta a esto es muy difícil, porque cada uno decide en qué camino está y decide qué quiere hacer. Entiendo. Entonces, claro, y entender que la vida hay muchas cosas bonitas, pero cuando tú te metes en el tema espiritual, te pones ahí porque ya estás captando algo. Ya tienes alguna conexión que te lleva. ¿Tú crees que nos hace falta un guía espiritual para llegar a ello? Pregunto. ¿O lo podemos hacer cada uno de una manera autodidacta? Depende de cada persona. A veces, perdón, anteriormente o todavía siguen existiendo los guías espirituales que eran los curas. Los curas eran guías espirituales. Sí. Sí, lo eran. Ahora se ha transformado pues en otras cosas. Pero yo no voy a hablar de gurús, porque yo creo que cada persona, cada alma tiene el suficiente impulso y la suficiente luz como para ir encontrando el camino. Puedes ir cogiendo información de muchos lugares y que te sean válidos. Habrá gente que se va a quedar toda la vida porque esto formará parte de su camino de vida en una disciplina, pero habrá gente que irá rotando y irá probando. ¿Por qué? Porque te vas moviendo y vas creciendo y vas captando información de aquí, de allí, y tú te das cuenta de que vas creciendo y vas superando cosas. Yo siempre digo una cosa, Jesús, nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie. Por eso te he dicho antes, nadie, nadie, en absoluto. Por eso te he dicho que la salida está dentro, no fuera. ¿Y Fue, por qué, y fue, por qué crees, y por qué tú crees que hay personas que casi de manera innata alcanzan esa espiritualidad, esa visión interior? sí. Y otras personas, como dices tú, que han probado 200.000 disciplinas, se han hecho maestros en muchas cosas, se trabajan a diario, pim pam, y no llegan. Bueno, esto puede ser porque su camino de alma en la actual encarnación es esta. Es que no hay otra. Hay gente que ha nacido muy espiritual, con mucha conexión, y habrá gente que no habrá nacido o puede ser que sea un alma joven y que necesite pasar por ciertas experiencias, pero siempre respetando el sentido este profundo tuyo, que cuando tú sientes esta conexión, hacerte caso, quererte, yo esto también lo digo mucho, quererte, no ¿cómo es esto? Dejar apartado la autocompasión, pero sí Ujú. querer a quien está dentro de ti, querer a tu alma, porque nadie te va a guiar mejor que tu alma. Nadie. Perfecto, perfecto. Ujú. Ya, pero es un poco lo que hablamos antes, pero si el alma, los mensajes que te dan, entran en conflicto con tu razón y tu razón no lo entiende, lo que va a hacer tu razón es Claro, decir, no te eh, hace caso. aquí, No te aquí explico. entramos sí, en el tema de la mente. Somos Claro, muy mentales y es una historia. entiendo que lo que vienes a decirme es cómo rebajamos el nivel mental. No, pero te digo porque, mira, te cuento el siguiente ejemplo, ¿vale? Sí, Que esto es un tema que me parece muy interesante. Eh, las gafas que se me caen. Eh, bueno, antes has mencionado a Jiménez del Oso. mm, Jiménez del Oso, mm, de formación, era psiquiatra, sí, ¿vale? Era psiquiatra porque él, a muchos fenómenos paranormales, mm, bueno, paranormales entre comillas, vamos a llamar, porque llamamos paranormales a aquello que no es normal dentro de unas estadísticas o una estructura.
un baremo que tiene la Sí, ciencia. Que sí. curiosamente, es que esto es bastante curioso porque, por ejemplo, yo siempre me pongo el ejemplo del rayo. Hace 1000 años o 1500 años había una tormenta y caía un rayo y era el dios tal o el dios cual que se había enfadado, Mm, ¿vale? mm, Y ya está, no había más. mm, O sea, ahí digamos que era nuestra intuición que decía, no, eso es un rayo, eso es un dios, lo que sea. Nuestra mm, intuición, porque nuestra mente no lo entendía. mm. Pero ¿qué está pasando ahora? Que pasa todo lo contrario. Ocurre algo que nuestra mente no entiende, pero que sí entiende nuestra emoción, nuestra intuición, nuestra alma. Sí, Y como no entiende nuestra razón y somos tan mentales, ¿qué hacemos? Lo capamos. sí. Esto lo cuento porque Jiménez del Oso decía, yo estudié la psiquiatría, o por lo menos cuando, bueno, lo que yo leí en su día, que él estudió la psiquiatría porque había muchos fenómenos paranormales que él pensaban que eran cosas de nuestra mente. Mm, ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas que antiguamente eran visiones de gentes religiosos, ¿no? De místicos, sí. que ahora mismo más de un psiquiatra diría que es esquizofrenia. Mm, mm, Pero, entonces, claro, que mi pregunta es, cuando tenemos un mensaje tan profundo como este, mm. ¿cómo podemos evaluar? O sea, ¿qué baremo tenemos desde nuestro concepto de las cosas? Cada uno tendrá su baremo, sus conceptos para decir, yo estoy mal de la cabeza o realmente siento, pienso esto o tengo esta visión porque hay algo Mira, dentro de mí que me está dando un mensaje. Es que, ¿dónde está la línea? Es que este es sí, un tema que me parece muy sí, interesante y que es muy difícil de sí. entender. Es muy difícil, no, no, yo te entiendo perfectamente, es muy difícil de ubicar lo Eso que te es, está pasando, sí, la eso es. ubicación, porque vivimos en una sociedad que si no pasa todo por el cientifismo, porque es esto, eh, no es válido. Entonces, si tú eres una persona muy mental y te ocurre un caso como el que has comentado, te vas a ir al psiquiatra y te va a decir que tienes alucinaciones. En cambio, Pero es si, curioso. Pero te das cuenta, si vas al psiquiatra, pero a sí, lo sí, mejor vas a un curandero y te dice otra cosa. y te dice otra cosa y O te dice puede de su decir, visión. claro, claro, o a lo mejor esta persona Ujú. tiene la fórmula, no, digo fórmula, no me refiero a una pastilla, ¿eh? Pero tiene Sí. la forma de decirte o de hacerte, por ejemplo, una meditación en la que tú entres en una introspección y te conecte con aquello y tú, es decir, la persona que está viviendo aquello, encuentre sentido a lo que le ha pasado. Y a lo mejor, y basándonos en este ejemplo, este puede ser la puerta de apertura a un estado espiritual más elevado. Puede ser el primer paso a un estado espiritual más elevado. ¿Cuántas personas no han pasado por situaciones que, el, que eran absolutamente cerradas al mundo espiritual y han tenido que pasar por una situación de, de angustia extrema o una situación que les ha paralizado y de golpe se han vuelto espirituales, han establecido una conexión de golpe? ¿Cuántas personas? Muchísimas, Ujú. muchísimas. Muy interesante. Bueno, nos quedan cinco minutos. Ah, bueno, Lo que pasa no es me he que nadie, enterado. nadie pregunta, nadie pregunta. Entonces, vamos un poco a recopilar todo esto, porque es que hemos hablado de tantas cosas, Hemos hablado. hemos tocado tantos, Sí, sí, tantos no, palos. no, no, es que esto además, Jesús, es que esto es muy profundo. Puedes abrir las puertas del autoconocimiento. Cuando entras a tu interior y te metes allí, intentas ir conectándote cada día, porque ya te digo que esto es un trabajo que cada uno tiene que hacer por su propia cuenta, y que nadie lo va a hacer por él. A medida que vas entrando y vas estableciendo esta conexión, te vas conociendo mucho más y el ruido exterior lo vas dejando, ¿eh? Fíjate lo que te digo, no necesitas ese ruido, vas ¿Tú dejando sabes, hábitos. tú sabes, que hay una frase que se le atribuye, bueno, no recuerdo bien, no sé si era Aristóteles o a Platón, a uno de los dos, ¿vale? Que uno maestro, otro alumno, ¿no? Que Sí, decía, conócete a ti mismo y hablarás con los dioses, ¿no? sí, Que fíjate, lo decía un filósofo sí, que lo decía desde
su estado mental hace 2000 años, lo decía. Y Fíjate, tú fíjate el trasfondo que tenía esto. Lo que decías tú. en el oráculo de Delfos ¿Sí? existía la frase conócete a ti mismo. Sí, Es claro, que sí, sí. la salida está dentro. Si tienes miedo a conocerte, trabaja este miedo. Pide ayuda, pide ayuda. Hay gente que se dedica a ayudar, pide ayuda para que te puedan encauzar y llevar y entender dónde estás y tú puedas encontrar el camino que Pero necesitas. esto, Nuria, esto, Nuria, es uno de los temas que tenemos que hablar, ¿no? De a quién pedimos yo actualmente, porque ahora mismo hay una especie ¿cómo diría Sí, yo? sí, esto De boom, de es, coach, de boom de asesores espirituales, sí, hay un boom de maestros de todo sí, tipo, pues sí, hay maestros de sí, Reiki hasta sí, maestros de todo, de registros, ahora hay maestros de todo el todo, mundo es maestro de todo, de ahora todo. mismo, es algo Sí, acojonante. sí, Bueno, y yo lo veo en las redes sociales. Bueno, yo como colgo cositas de vez en cuando y en cuanto pongo el tema despertar espiritual, despertar de conciencia o pongo crecimiento personal, no te puedes imaginar los coach espirituales bueno, que ahora hay un concepto que es asesor espiritual o coach espiritual. Lo que tú has dicho antes, que era el cura de antaño, ¿no? El cura de antaño. sí, el cura de O sea, antaño, sí. claro, imagínate, porque a mí me pasa muy a menudo, que de vez en cuando hay gente que contacta conmigo y tengo este problema, Mm, quiero que me ayudes, ¿no? mm, Entonces, claro, que es un tema que tenemos que hablar, ¿no? Cuando alguien tiene esta hambre de conocimientos, esta curiosidad, que quiere aprender cosas, que quiere desarrollarse a este nivel, ¿no? ¿Con quién puede contactar con toda la información, la sobreinformación que hay? ¿Cómo puedes? Bueno, de esto tenemos que hablar, ¿eh? Nuria, si te parece bien. Ah, Esto sí, tenemos que sí, abrir un melón, esto tenemos que abrir un melón, porque esto es esto es pura actualidad ahora mismo, es pura actualidad. totalmente, Y también es verdad que yo creo que como los paradigmas antiguos están cayendo, hay una sí, necesidad de sí, conocimiento por parte de la sí, gente, hay unas sí, inquietudes sí, que esto tenemos que sí, hablarlo. Bueno, sí. faltan 3 minutos, Nuria. Bueno, quiero que nos digas en Estoy de- pocas palabras qué te ha parecido el directo de hoy. A mí me ha encantado Verdad que te porque he corta así, tocado. pero es que se nos No, va el no, tiempo y se corta. es que yo soy una persona muy profunda y ya te lo he dicho, voy a la profundidad del autoconocimiento y que sé que a partir del autoconocimiento puedo ayudar a las demás personas porque es que yo me baso en mis propias experiencias. Yo no sé nada, aprendo cada día y Lo que lo que decía sé Sócrates, no lo y sé que no lo sé nada. puedo, exacto, y lo que sé, si lo puedo compartir y ayudar a la gente, pues ese, esa es mi visión de vida. Genial, O sea que, genial. y cuanto sé, pues lo explico y no hay ningún problema. O Pues sea genial, que Nuria. cuando quieras hablamos de otra Sí, cosa. tenemos que hablar, esto no se puede quedar así. No, no, Pues nada, Nuria. esto es muy interesante, ¿eh? Lo que estábamos hablando ahora último es muy interesante porque aquí hay mucho para poder hablar. Sí, sí. Vale. Muchas gracias, Nuria, por este Muy ratito. bien, pues muy Bueno, solo bien. recordar a todos los que estáis ahí que el próximo Live Zen será el lunes que viene a las 8 de la tarde también y que vamos a hablar con Iván Jurado, ¿vale? Iván Jurado, que, bueno, yo le conozco en persona, es una excelentísima persona, es un tío que sabe mucho, habla mucho trabaja mucho con las señales de las emociones y de la clínica, ¿vale? De la clínica somática. Y vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa, que es el dinero. El dinero emocional. Lo vamos a titular así, ¿no? El Muy dinero guay el emocional. título. ¿Cómo podemos enfocar el dinero con este hombre que trabaja con ello? Yo, Nuria, espero que lo escuches, porque seguro que tú tienes mucho Seguro, que decir en el dinero. seguro que me paso porque es súper interesante Vale, lo pues que nada. estás comentando. Muy bien. Pues Pues muchas muchas gracias a gracias todo el mundo. y gracias a Un ti, Nuria, abrazo por este enorme. ratito. Y Muchas seguimos en contacto, ¿vale? gracias. Muy Gracias a bien, todos muchas por estar ahí. gracias. Hasta pronto, Adiós. chao. Chao. Igualmente, adiós.